Queridos hermanos, mi nombre es Elki Zavala, perteneciente a la Iglesia Primitiva de Filadelfia, la IPP, la iglesia del primer siglo, pero presente en los tiempos modernos. Y la iglesia se basa en su ministerio de las 5 Res: reconciliación, restauración, renovación, reedificación y regeneración, y bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor Alberto Sifontes. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 19 y 20, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay situaciones que en cada ser humano llegan que no son agradables y produce un sentimiento que se llama ira. Esa ira es definido como un enojo, un furor, una indignación, pero la ira hay que controlarla. Hay que estar en paz con todas las personas. Yo quiero hablarle hoy, a través de la palabra, el control de la ira. En Romanos, capítulo 12, versículo del 18 al 19, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted tiene una situación con una persona y esa produce un enojo en usted, usted no puede, durante la cobertura del enojo, hablar con la persona, pelearle, aunque usted tenga la razón. Dice que deja para la ira de Dios, el cual utiliza su venganza, y la palabra dice: Dios es amor, pero horrenda cosa es caer en la mano de Dios. En el libro de Eclesiastés también dice, en el versículo 7, versículo 9, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de lo necio. Una persona, si es airosa, si es sensitiva a la ira, debe de controlarse y no apresurarse. Tiene que controlar, aún teniendo, como se lo dije anteriormente, razón para enojarse. Que no existe la razón para enojarse, sino que debe de no apresurarse a la ira. En Salmos 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna hacia lo malo. Y otra vez lo dice el rey David: no hay que exaltarse hacia lo malo bajo la ira. En Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si una persona, vuelvo y le repito, hace que usted se enoje, se llene de ira, debe de controlarla. Si no lo hace, se convierte en necio y da rienda suelta a su ira. Pero si usted la controla, se hace sabio. Por lo tanto, la sosiega, la controla. Otra vez en el libro de Proverbios, en capítulo 19, versículo 11, dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. De toda la palabra dice que una persona airosa no está bajo la cobertura de Dios. Dice que de Dios es la venganza. Usted tiene un problema con una persona que le produce enojo, usted se arrodilla y lo presenta delante del Señor. Mientras ese proceso está, usted está adquiriendo paz. Usted está adquiriendo un control absoluto de su enojo
y por lo tanto no va a ser necio, porque la ira y el enojo reposa en el seno de los necios y usted se está convirtiendo en sabio porque no hace apresurado a enojarse. Una de las cosas del Antiguo Testamento es cuando las personas hacen cosas y entra el Señor y enojan al Señor y se convierte en el furor del Señor, en su ira. Cuando venían el pueblo de Israel y ellos se contaminaron con los moabitas, vino uno de israelita y llevó una moabita a su tienda. Pero vino una persona, un verdadero israelita, y en el celo vea lo que hizo para aplacar la ira de Dios. Dice así en Números 25, los versículos de 10 al 11, dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Elcasa, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Ya le dije que horrenda cosa es caer en la mano de Dios. No puede una persona hacer que el Señor entre en su ira. Y el Señor en su paciencia está permitiendo hoy que todas las personas procuren al arrepentimiento y por lo tanto sea a través de su fe, bajo la cobertura de la gracia, sé salvo, porque va a venir una ira en 7 copas que solamente los elegidos antes de la fundación del mundo, los que han confesado a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, serán apartados de estas 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Por eso es que tenemos que entender los tiempos como vienen. Va a venir una ira, pero solamente a los que tienen el sello de Dios, de su Santo Espíritu, estarán bajo la cobertura gloriosa del Espíritu Santo, y por lo tanto la ira no puede venir de Dios, de nosotros, porque Dios nos ama. Y en Nahum dice que Dios es tardo para la ira, para enojarse. Dice así en Nahum 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellinos, y las nubes son el polvo de sus pies. Aunque tengan situaciones difíciles, que uno hoy día, que esas personas de mal carácter, no, todos son hermanos, y dice: procuren estar en paz con todo. Él va a venir, nuestro Señor, para salvarnos de esas 7 copas de su ira, por el amor y por la muerte de su Hijo Cristo Jesús, como lo dice en Romanos capítulo 5, del versículo 8, 9 y 10, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso que dice que somos justificados en su sangre de Cristo para ser salvos de la ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar. Los metales de la tierra se van a fundir. Una vez en un gran evento a través de agua, que fue el gran diluvio, solamente 8 personas quedaron vivas, que fue Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 esposos. 8 personas fue el censo de el diluvio, después del diluvio, con Noé y su familia. Dice que ahora no va a ser por agua, porque él hizo un pacto que puso un arco iris, pero sí por fuego. Va a venir fuego de lo alto, los metales se van a fundir, que esa es la ira de Dios, pero tendremos cielo nuevo, tierra nueva, y la justicia de Dios estará sobre nosotros, y él reinará sobre nosotros, y nosotros estaremos alegres. Porque dice en el Salmo 126, cuando Jehová
hiciera regresar la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová por ello, grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, y estaremos alegres, por eso que somos RCA, que es la redención, la crucifixión y el amor, y somos Sasa, que es sanidad y santidad, pero más importante somos Gab, que es la gracia de el Hijo de Dios, que es el amor del Padre y que es la comunión de su glorioso Espíritu Santo de Dios. Sea tardo para irarse, sea un hombre sabio y no necio. Deje la ira y la venganza para el Señor, que en Él tendremos paz. Aleluya, aleluya, amén, amén y amén.